Hola, ¿cómo están? Feliz Erev Pesaj. Aquí estamos en una clase muy especial porque esta clase la quería dar la semana pasada, pero no me sentía muy bien, así que decidí que no puedo dejar pasar este, esta oportunidad para compartir con ustedes estos conceptos maravillosos que nos presentan esta fiesta de Pesaj. em, Todo lo que significa la matzá, el vino, las energías. Y esta clase se va a llamar Las mujeres son de vino y los hombres de matzá. ¿Qué les recuerda eso a todo eso de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, verdad? Bueno, esta vez los hombres son de matzá y las mujeres somos de vino. Y quisiera empezar diciéndoles que todo este concepto es sobre la contradicción que revela el secreto. Porque muchas veces pensamos que en la vida hay contradicciones, hay paradojas, hay dicotomías y lo aceptamos como es y decimos, bueno, es lo que es. Pero aquí se esconde un mensaje bastante interesante. Y quisiera empezar con una pregunta, porque siempre es bueno empezar así para reflexionar. Y quiero preguntarles, ¿qué representa para ustedes más espiritualidad? ¿La rapidez o la profundidad? Y podemos hacer otra pregunta. ¿Qué es más importante, la obediencia inmediata o la sabiduría que madura con el tiempo? ¿Se han puesto a pensar sobre eso alguna vez? Bueno, hoy vamos a elaborar. Sabemos que la noche del Seder tiene dos elementos principales, esenciales y centrales en esta noche, donde los símbolos son sumamente importantes. Y a pesar de que los dos son centrales, parecen estar diametralmente opuestos. Tenemos por un lado la matzá. La matzá, que es el pan pobre, lechem oni en hebreo, es una galleta que no tuvo tiempo a leudar, agua y harina, que se hace en un máximo de 18 minutos desde el momento que se une la harina con el agua hasta que se termina de hornear, 18 minutos. Quiere decir en un tiempo récord para que no haya ninguna posibilidad de que leude, de que se fermente y que se convierta en pan. Es decir, la matzá, en este caso, es el símbolo de la rapidez. Y después tenemos el vino. El vino que se bebe a lo largo del Seder, y lo largo no es solamente una palabra, es a lo largo del Seder, se toman 4 copas de vino. Se pone un vino y luego se hace la verajá, la bendición, y luego se recita la Agadá, y luego se pone otra copa de vino, y luego al final la copa última, con el afikoman, o sea, al final de todo. Entonces tenemos estas 4 copas que podemos decir que son saboreadas, se tienen que beber completas, lentamente, inclinados hacia un lado los hombres. Y esto, el vino en sí representa, es el símbolo de la maduración. El vino, sabemos que el proceso de hacer el vino es un proceso largo, es un proceso lento, es un proceso que lleva mucha atención. Y la pregunta es, ¿qué tipo de redención es esta? ¿Qué tipo de redención estamos celebrando? Estamos saliendo, una salida de emergencia, evacuando como si estuviéramos necesitados de escaparnos, que es como la matzá, o es una celebración profunda, una celebración lenta, una celebración que tenemos que internalizar, que prepararnos, que dar todo de nosotros como el vino. Y esto nos lleva directamente a una transición. Toda la idea de Pesaj es hacer y dar ese salto cuántico. Es crear una transición, es pasar de un estado a otro, de la esclavitud a la libertad, del ego a la humildad, del
desesperación a la esperanza, a la Geulá. Entonces tenemos a la redención, tenemos todos estos procesos y transiciones que estamos viviendo a lo largo de todo el Éxodo, ¿verdad? Y esta fiesta con todos sus preparativos también es un tipo de Éxodo que tenemos que conectarnos con ello a través de la limpieza, a través del trabajo, a través de las tefilot, a través de lo que vamos a hacer con los 15 pasos del Seder, que son 15 pasos literales hacia la libertad en cualquier estado en tu vida y no solamente en la noche del Seder. Y hoy vamos a descubrir que esta tensión, esta rapidez y esta lentitud, este baile, esta danza entre estos dos extremos, vamos a aprender que entre la matzá y el vino, verdaderamente, existe algo secreto, existe algo mágico, existe algo sagrado. Y es en realidad una danza entre lo masculino y lo femenino. Y eso nos va a enseñar cómo se mueve el alma hacia la redención. Cómo tenemos que enfocarnos y adaptarnos al proceso de la redención a través de esta danza entre estas dos energías. Y tenemos una enseñanza un poquito disruptiva, llamémosla. Generalmente se asocia el vino con lo masculino. ¿Por qué? Porque el vino es fuerza, es poder, y podríamos decir que la matzá es lo femenino, ¿verdad? La sumisión, la humildad, la pasividad, pero en verdad es al revés. Never mind que no me gusta ser catalogada como sumisa o pasiva o humilde en el sentido de anularme. Yo no estoy de acuerdo que eso tiene que ser una manera de, no sé, de poner la feminidad. Y por eso nos dice la Kabbalah y el Hasidut que es exactamente lo contrario. Pero vamos a ver cómo, porque esto se pone mejor todavía. Vamos a hablar de la matzá como lo masculino. ¿Okay? Precisamente la matzá como lo masculino. La matzá número 1, ¿qué representa? Representa acción rápida. ¿Sí? Esa chispa láser que tiene que ser rápida. ¿Qué es lo masculino en el Hasidut y la Kabbalah? Jochma, el hemisferio derecho, ¿sí? El que piensa, esa idea seminal, ese primer instinto, esa inspiración que viene como un rayo, algo fugaz que de pronto sale a colación, pero es abstracto. Es, por decirlo de algún modo, la matzá es esa acción que es esa rapidez, esa obediencia sin fermentación. ¿Sí? Lo vamos a elaborar. En este caso, si es la obediencia sin fermentación, lo que nos dice es que no tuvo tiempo de desarrollarse. ¿Sí? Es una acción sin espera, inmediata, gratificación inmediata. Lo hice, salió, nos fuimos. En realidad, yo quisiera decir algo. ¿Cuál fue la necesidad de salir de Egipto tan rápido? ¿Por qué era necesario? O sea, literalmente, un proceso de leudar, de fermentar, de hacer un pan para tener como provisión, toma un periodo entre 2 y 3 horas. ¿Están de acuerdo? Las mujeres que hacemos jalá. Hasta que hacemos, o sea, podemos hacerlo mucho más rápido, ¿sí? Hoy en día la harina está cernida, ya tenemos todo listo, pero piensen antiguamente, hasta que se molía el trigo, hasta que se cernía, hasta que leudaba, hasta que se amasaba, hasta que se trenzaba, hasta que se horneaba, en fin, todo tomaba mucho tiempo. Entonces es un proceso, vamos a decir que es un proceso entre 1 hora y media y 3 horas, ¿ok? Para darle el chance. A veces la masa no leuda y no sube tan rápido. Entonces, vamos a darle ese chance de que sea
hasta 3 horas. ¿Cuál fue la necesidad de salir tan rápido? ¿Por qué tenían que escaparse? ¿Por qué tenían que llevarse pan no leudado? Interesante. En realidad es una pregunta que tenemos que hacernos y lo más seguro es que la contestemos después. Lo que la matzá representa es ese impulso que se conecta con lo masculino, ese impulso masculino. ¿Cuál es el impulso masculino? Salir, conquistar, actuar, cumplir, llegar a la meta. Rápido, 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 lineal, ¿sí? Como un rayo láser. En términos espirituales, se le llama esto Or Yashar, la luz directa, esa que pega directamente. Es esa luz directa que baja sin filtros y sin resistencia. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Dios dijo, salgan de Egipto. Vamos, 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 rápido, 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 salgan de Egipto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Enseguida agarraron todo lo que tenían y se fueron ya sin cuestionar, sin titubear, sin procesar, tal y como la matzá. Ahora vamos a entender el vino. El vino como lo femenino. El vino es un líquido que requiere tiempo. Es un proceso de extrugir, ¿verdad? De extracción del líquido de las uvas, de fermentación, de maduración, de paciencia, de cuidado, de el entorno que proteja el vino. Y mientras el entorno sea más propicio, más especial va a ser ese vino, ¿verdad? Este vino está oculto dentro de la uva, ¿ok? Y su revelación es un proceso, es como una flor de lotus que se abre, ¿sí? Se abre a través del proceso. Esto es lo que está representado en la energía femenina. Esa profundidad, esa sabiduría, ese saber interno, esa intuición, es como la intuición procesada. Esta analogía me gusta más. Esta comparación con lo femenino me gusta mucho más que la pasividad y la sumisión. Y esto es lo que se llama Orpnimi, la luz interna, la luz profunda. Esa luz interna que se absorbe, ¿verdad? Que es absorbida, pero se transforma desde adentro. ¿Ok? Entonces, lo masculino es Or Yashar y lo femenino es Orpnimi. ¿Qué me dice el Or Yashar? Es como una línea. Y el Orpnimi es como algo que se absorbe, es como un círculo, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres en Egipto y en su liderazgo Miriam, no solo actuaron, no solo hicieron todo lo que estaba en sus manos, sino que mantuvieron viva la fe gracias a esa mujer líder que fue Miriam. ¿Ok? Ellas fueron las que sembraron esperanza y las que vieron con esa vista futura de redención mucho más allá del momento, porque el momento se veía muy precario. Corriendo, los egipcios atrás, el mar enfrente, ¿qué iban a hacer? ¿Sí? Ese 20% que salió de Egipto salió lleno de fe y de esperanza de una redención. Ahora, ¿por qué necesitamos ambas energías en el momento de una transición? ¿Por qué necesitamos ambas energías en cualquier salto cuántico? ¿Por qué necesitamos ambas energías para Pesaj, para salir de la esclavitud? ¿Ok? Y esto es una pregunta sumamente importante. Número uno, la matzá nos permite salir del lugar de donde estamos atrapados. ¿Ok? Aunque no entendamos todo, la matzá tiene ese poder de extraernos rápidamente del lugar donde estamos. O sea, cortar el status quo, abrir la posibilidad. Es como el verso, es como ese refrán que dice, a veces hay que correr antes de estar listo, ¿sí?
Con el primer paso se abre el camino. El alma masculina habla en un idioma especial. El alma masculina dice, no esperes a estar preparado, actúa ya. Nace benishma. Primero acción y luego veremos qué va a pasar. El vino, en su opuesto, nos permite integrar, nos permite procesar, nos permite encontrar profundidad, significado y propósito en todo lo que vivimos, ¿ok? Porque el vino necesita ese tiempo, necesita ese proceso, ¿sí? Y no quiero distinguir genéricamente, pero tanto el hombre como la mujer somos así en la vida real. El hombre puede ser sumamente impulsivo, cuando tiene un impulso lo hace ya, es lineal, mientras que la mujer requiere tiempo, requiere preguntarse las preguntas, requiere el entorno correcto, requiere sentirse protegida, sentirse querida, sentirse en el entorno que la va a ayudar a florecer, a salir y a sacar el potencial. Entonces, ¿qué dice el vino? ¿Qué dice esa energía femenina? No todo milagro puede ocurrir en un instante. Algunos milagros se fermentan en silencio. No todo lo que vemos es inmediato. A veces necesitamos un proceso, ¿sí? Y Pesaj es el ejemplo perfecto de cómo la vida es un proceso. Los milagros más maravillosos requieren de un proceso, requieren de una preparación, de una fermentación, eh, de un entorno correcto. Entonces el alma femenina nos enseña, ábrete y permítete que la sabiduría te transforme desde adentro. ¿Ok? Qué interesante eso. Vámonos a la historia de Pesaj. Salimos con Matzá y salimos con todo el oro y todas las joyas y todo lo que teníamos que nos llevamos de Egipto. Hay momentos en la vida donde no hay tiempo para la fermentación, para el proceso, para la calma, para entenderlo. Hay momentos en la vida que requiere actuar ya. Y todos hemos pasado por momentos así. Hay decisiones que hay que tomarlas y hacerlo inmediatamente. Hay momentos que tenemos que actuar con nuestra energía masculina. Hay momentos que tenemos que terminar una relación que nos asfixia. Hay momentos que tenemos que decidir emprender. Hay momentos que tenemos que decir sí a esa propuesta. Hay momentos que tenemos que decir no a poner ese límite y ponerlo ya. No hay tiempo que perder, no podemos esperar, hay que hacer un cambio espiritual urgente, hay que tomar una buena decisión, hay que llevar a un enfermo a un médico, hay que enseguida ayudar a una persona que se está ahogando, hay que dar plata a una familia que no tiene dinero para la fiesta, hay que actuar ya, hay que actuar con esa energía masculina. ¿Ok? Entonces, hay momentos en los que necesitas hacer y no esperar a que fermente. Y no esperar a que fermente ¿qué? Las dudas, el miedo. Y ahí, fíjense qué interesante. La prohibición en Pesaj es Hametz. Y la pregunta aquí es, ¿cómo nos aseguramos de no tener Hametz? ¿Y qué es Hametz? Es una masa que fermentó. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de no, en hebreo se dice lehachmitz? ¿Cómo nos aseguramos de no dejar pasar una oportunidad? Cuando decimos en hebreo, al tahmitzi et damnut, es decir, no dejes pasar esa oportunidad. No te quedes tanto tiempo pensando, analizando. Es lo que yo llamo el parálisis del análisis, ¿verdad? Que a veces estamos y lo pienso, y lo pienso, y lo planeo, y lo planeo, y lo hablo, y lo digo, y lo escribo, y después cuando llega la acción, no hago absolutamente nada. Entonces, hay momentos en los que no
puedes dejar que fermente, porque si fermenta, se va a fomentar el miedo, la duda, Amalek, ¿verdad? Que es a quien queremos vencer y aniquilar. Entonces, hay momentos en los que necesitas procesar con el vino, ¿sí? Sanar una herida profunda, toma tiempo. Escuchar tu voz interior, toma tiempo. Planear un cambio en tu vida, toma tiempo. Mudarte de ciudad, toma tiempo. Dejar que un nuevo nivel de conciencia madure, toma tiempo. Ayudar a tus hijos a crear un nuevo hábito o a emprender un nuevo proyecto, toma tiempo, toma paciencia. Tú misma cambiar algo de ti, toma tiempo. Entonces, hay momentos en que tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar en esas dos energías sabiendo cuándo se requiere mi energía masculina y cuándo se requiere mi energía femenina, cuándo tengo que ser matzá y cuándo tengo que ser vino y asegurarme que ninguna de los dos se fermente demasiado. Porque si el vino se fermenta demasiado se vuelve vinagre y si la masa se fermenta demasiado no sube. Entonces se hace ácida. ¿Sí? No sé quiénes de ustedes le ha pasado que ha hecho jalá y la jalá subió y subió y subió, te tuviste que ir de la casa, hiciste una diligencia, estabas después de parto y no te diste cuenta, se te olvidó, la masa se dañó. ¿Por qué? Porque la dejamos demasiado tiempo y a veces en nuestra vida dejamos cosas demasiado tiempo y fermentan y se hacen ácidas, ¿ok? Entonces, eso es parte del ole hachmitz, eso es parte de dejar el hametz fuera de nuestra vida, es lo de hachmitz. Y para cerrar, ¿ok? Quiero darte un mensaje para tu redención personal. La redención en Egipto fue con matzá, rápida, impulsiva, como un nacimiento, un nuevo nacimiento. Nacimos como nación, ahí empezó literalmente ahí es donde pasamos por el canal del parto, ¿verdad? El cervix del mundo. Pasamos por el canal. Entonces, ¿cómo fue esa redención en Egipto? Fue rapidísima, sin preparación, no hubo ni siquiera tiempo de prepararnos. No hubo tiempo de entender lo que estaba pasando y salimos. Fue de jipazón, fue rapidísimo. Pero la redención final no va a ser como la redención en Egipto. La redención de Egipto fue como matzá. La redención final va a ser como el vino. La redención final va a ser profunda, va a ser intencional, va a ser llena de energía femenina. Ahora estamos en la era femenina. Estamos en la era donde, si nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, con toda la locura que está pasando, porque no podemos ser oblivios a lo que está pasando, al mismo tiempo tenemos este despertar espiritual, esta sed, de pronto esta biná, este conocimiento que se está despertando, esta sed de entender de wow, qué es lo que está pasando y cómo va a ser la redención y qué es lo que pasó en el pasado. Tanta gente sanando sus heridas transgeneracionales, tanta gente queriendo saber más de la astrología, de su nombre, de las letras, de la Kabbalah, de la Torá, del Hasidut, tanta gente con sed de entender qué es lo que está pasando en el mundo, porque el mundo está cambiando a una rapidez astronómica, pero al mismo tiempo están saliendo los brotes de todo lo que se ha ido fomentando y fermentando a lo largo de las generaciones. Entonces, podemos decir en un modo así como de slogan, Moshe nos sacó con matzá, pero Mashiach vendrá con vino, ¿ok? Y una de las cosas que podemos entender es que la matzá en realidad nos sacó de Egipto, pero el vino viene a enseñarnos para qué o por qué valió la pena salir, ¿sí? Es algo que los invito a reflexionar sobre eso, donde de verdad tantas cosas en nuestra vida requieren, perdón, de esos dos campos energéticos, de esa danza, de entender los pasos del baile, ¿ok? Y yo quisiera darles un ejercicio para finalizar y dejarlos así con algo que se lleven. Que se pregunten
dónde en tu vida está haciendo matzá y dónde en tu vida está haciendo vino. Ahora, cuando yo digo dónde está haciendo matzá, recuérdense que no me estoy refiriendo a la matzá de el pan de humildad o el pan de pobreza, que eso es algo que siempre tenemos que tener como un valor, de ser personas humildes, que humildad, quiero un poquito refrescar el concepto, que mucha gente piensa que ser humilde es no pensar nada en mí, no darme mi lugar, anularme. Y en realidad no es anulación, aunque la palabra bitul es un concepto de Hasidut, donde significa anularme, no es anularme a mí como persona, es anular la parte de mí que se cree autónoma y que se cree omnipotente. Entonces, estoy anulando mi ego, es hacer bitul del yeshut, de ese ego. La matzá viene a representar el ego y eso es lo que queremos anular. Entonces, en este caso, cuando digo dónde en tu vida estás siendo matzá, no me refiero a la humildad, dónde estás siendo humilde, sino dónde estás siendo impulsivo, dónde estás siendo rápido, dónde estás siendo demasiado apresurado. ¿Y dónde en tu vida estás haciendo vino? ¿Dónde estás tomándote el tiempo? ¿Dónde estás fermentando? ¿Dónde estás procesando? ¿Qué? Y hacer la conciencia de, ok, estoy siendo matzá, ¿es correcto en este momento ser matzá? ¿Es lo que se pide de mí? ¿Y dónde estoy siendo vino? ¿Es correcto ser este vino? Yo te invitaría a hacer un ejercicio. Escribe una situación donde estás ahora, víspera de Pesaj. Necesitas actuar sin pensar tanto. Necesitas estar en tu masculino. Necesitas darle con todo, ¿ok? No pensar demasiado, no estancarte, hacer esto. ¿Y dónde hay una situación en tu vida donde necesitas sentarte, procesar, sentir, darte ese tiempo de madurar con esa situación, con esa persona, con esa energía y estar en tu femenino? Lo masculino es hacer y lo femenino es ser. Entonces, ¿dónde tengo que dejar de hacer para empezar a hacer? ¿Y dónde tengo que dejar de ser para empezar a hacer? No podemos estancarnos en ninguna de las dos energías. Como mujeres tenemos la energía femenina mucho más activa, ¿ok? Es mucho más rigente, pero no significa que estoy en mi femenino, porque a veces estoy en una pelea con mi femenino y estoy mucho más en mi masculino, en hacer, ser todo para todos y hacer todo para todos y de pronto me siento perdida. Entonces tengo que balancear mis energías. La idea de Pesaj es ese balance que por eso son los dos símbolos del seder, entre el vino y la matzá. ¿Cuál nos cuesta más? ¿Cuál es más difícil para ti? Eso es una reflexión que a mí me encanta hacer antes de Pesaj, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer, y se los comparto, es antes de Biur Hametz, antes de quemar el Hametz, me gusta escribir todo lo que quiero, el hametz que quiero sacar de mi vida, todos mis pensamientos negativos, todas mis preconcepciones sobre mí misma, todas mis cositas que tengo, que todos tenemos, que quisiera finalmente deshacerme de ellas. Y le hago un escrito y cuando mi esposo va a quemar los 10 pedacitos de pan, víspera de Pesaj, este año cae un jueves porque eh, tenemos que hacer, perdón, un viernes en la mañana porque tenemos que meter a Pesaj, o sea, tenemos que ya que recibir a Pesaj para Shabbat, porque el Seder es Motzei Shabbat. Entonces, le mando a él esa notita para que la ponga también en la fogata, para que con eso se queme todo el hametz. Eh, pero ¿qué te cuesta más? ¿Y cómo puedes utilizar a Pesaj para integrarla? Así que vamos a ver en qué lugar de nuestra vida estamos siendo vino, en qué lugar matzá. Recordemos esto la noche del Seder y yo diría que vamos a balancear esas dos energías y vamos a tratar de estar despiertos y estar aware, estar alertas a qué energía requiere de mí, qué posición debo de asumir en este momento en mi vida y cómo puedo hacer que esa energía sea de servicio
para mi redención personal que eventualmente va a llevar a la redención global. Así que me despido con Pesach Kasher Besameach y si Dios quiere que tengamos esa Geulá, que Mashiach venga, que nos sorprenda y que si Dios quiere sea todo con mucha bendición. Los quiero mucho y gracias por estar.